اللهم صل على محمد وآل محمد. A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. En el nombre de Dios, el clemente, el misericordioso, la paz de Dios sea con todos sus profetas, desde Adán hasta Muhammad, salawatullah wa salamuhu alayhim ajma'in. En la lección de ahora vamos a hablar acerca de algunas de las características. Si recuerdan, venimos hablando un poco de la época del Jahiliya, la época de la ignorancia, la época de la gentileza, la época anterior al Islam, y que es normal encontrar una situación decadente generalmente antes de la venida de un profeta, porque por lo general cuando Dios envía a un profeta lo envía justamente a un pueblo que se ha desviado de sus enseñanzas, que se ha desviado de las enseñanzas de los profetas, un pueblo en donde la religión ya no tiene ningún tipo de peso, o el peso que tiene puede ser que está supeditado a cierta dimensión, pero no a todas las dimensiones de la vida, o puede ser que la desviación del pueblo respecto de la religión haya transformado a este pueblo y le haya quitado todo tipo de valor y de principio, o que le haya, dirigido hacia la adoración de ídolos, como es el caso, por ejemplo, de la Arabia preislámica. En fin, es normal que cuando uno se encuentra con un nuevo mensaje, una nueva revelación, un nuevo profeta, antes de esa etapa vea que hay una gran decadencia en la sociedad. Eso es lo que ocurrió entonces en la Arabia preislámica, en la Meca, donde nace el profeta. Y como dijimos, el Jahiliya no solo tiene que ver con la época de la ignorancia frente al conocimiento, porque uno podría, en todo caso, aceptar que un pueblo, si no tiene desarrollo a nivel conocimiento y sabiduría, sea ignorante, y la ignorancia en sí no sería un gran problema si uno la reconoce y trata de, deshacerse de ella. Nadie nace sabio, ni nadie nace doctor, ni nadie nace con conocimiento. Todos nacemos ignorantes y esa ignorancia justamente es el motor que nos permite salir a buscar el conocimiento para llenar ese vacío. Entonces la ignorancia en sí, si bien es negativa en el sentido que una persona que no tiene conocimiento, no tiene sabiduría, no tiene conciencia, es muy difícil que pueda conocer el camino de la verdad, que pueda ser guiado, es muy difícil que pueda, tomar conciencia de la realidad, y es por eso que es necesario que uno acabe con la ignorancia. Sin embargo, no es tan mala la ignorancia cuando sirve de estímulo para salir a buscar el conocimiento y cuando es momentánea, hasta el día que uno, comienza a buscar el conocimiento y empieza a llenar ese vacío con conocimiento. Pero lo que decíamos, que la ignorancia, el Jahiliya, de la cual, estamos hablando y en la cual generalmente el Corán también habla de ella, de una forma clara, cuando habla, por ejemplo, de Tabarruj el Jahiliya, la forma en que las mujeres, seducían a los hombres en la época del Jahiliya, Dhannu el Jahiliya, la imaginación o esta cuestión de no pensar basado en los argumentos y en las pruebas, sino simplemente en cuestiones de la imaginación, o Hamiyat el Jahiliya, el fanatismo, de lo cual vamos a hablar ahora. Entonces, como es obviamente un concepto coránico, lo estamos explicando. Ese Jahiliya, según dicen muchos de los exégetas, no solo habla de la ignorancia, sino que habla de esa postura contraria o contradictoria o conflictiva con la lógica y la razón. O sea, más que traducir el Jahiliya como ignorancia, deberíamos también traducirlo como irracionalidad, como una situación ilógica, porque muchas de las cuestiones que ellos hacían no tenían ningún tipo de lógica. Por ejemplo, cuando vemos las historias que cuentan que el hombre, el solo hecho de que le nazca una mujer, dice, se ennegrecían sus rostros cuando nacía una niña, mujer, y que después la enterraba viva. Por ejemplo, imaginemos, por ejemplo, el tema del sacrificio en otras religiones primitivas. Por lo menos lo que hacían era, mataban a la persona
ya sea la degollaban o de alguna manera, y la enterraban. Por lo menos había una lógica de enterrar al muerto. Bueno, era ilógico el hecho de matarlo, pero una vez que lo mataban, lo enterraban muerto, que eso es lógico. Una persona se muere, después se entierra. Pero miren el grado de ignorancia, y como lo llamamos nosotros, de irracionalidad de la época de la ignorancia, que ellos enterraban a la niña viva. O sea, ¿qué significa eso? Un grado de irracionalidad y de ilógica impresionante. Lo que vamos a hablar ahora es justamente de las características. Vamos a tocar algunas de las características más importantes para que tengan una imagen clara de la Arabia preislámica y de ese pueblo que vivió en donde nació el profeta, con él sea la paz. Una de las características fundamentales, que es de las más famosas, digamos, es lo que llaman al-asadiyya o el fanatismo. El fanatismo obviamente estaba dedicado de lleno al tema de la tribu, o sea, como la única unidad del pueblo, política, social y hasta cultural, era la tribu, ellos no conocían ningún tipo de fanatismo más que el de la tribu. Y el fanatismo de la tribu, que es uno de los más, digamos, representativos de los árabes, tiene que ver con que pertenecían a una misma sangre, es decir, tenían un antepasado, un abuelo, un padre en común, un padre, digamos, antepasado en común, que de ahí salían todos los miembros de la tribu o todas las tribus del clan, es decir, que muchas veces podía ser que el fanatismo no solo tenía que ver con la familia más cercana, sino que también se, digamos, extendía a otras tribus, formando todas esas tribus un gran clan en donde tenían en común un antepasado. Entonces es de lo más, digamos, conocido, que ellos tenían un gran fanatismo por el tema de los clanes y de las tribus. Por eso no había nacionalismos en esa época, o sea, no tenían un fanatismo por la nación o por los árabes o por la gente de Meca, por ejemplo, o por la gente del norte, como se suele ver en algunas otras casos o oportunidades. Acá no, el fanatismo era muy limitado y era limitado únicamente a la tribu o a la gran descendencia, digamos, de ese antepasado en común. Y es por eso que políticamente tenían muchas divisiones, porque cuando el fanatismo se basa únicamente en un pequeño círculo, y había muchas de estas tribus, entonces eran muchos los fanatismos, digamos, que se enfrentaban. Por eso no había unidad política, no había unidad nacional, por eso el sistema político era totalmente tribal, es decir, cada tribu tenía su propio gobierno, podríamos decirlo en nuestro idioma, tenía su propia cultura y sus propias normas y reglas de vida. Por lo tanto, el sistema que gobernaba, si queremos hablar ya desde una postura política, la Arabia preislámica, estaba totalmente supeditado al sistema tribal, en donde cada tribu imponía su propia política, su propio gobierno, su propia forma de relacionarse entre ellos, su propia forma de interactuar entre las distintas tribus, y ese era, digamos, el único orden político que tenía esta gente. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.